Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la siguiente práctica. Vamos a utilizar un diodo Zener para ver su funcionamiento. Les muestro el diodo Zener. Aquí está, miren. Tiene una bandita. Tiene esta que es el cátodo. Esta indica que es el cátodo y este es el ánodo. Del lado de la bandita es el cátodo y el ánodo. Bueno, ¿para qué sirve un diodo Zener? ¿Y en qué se diferencia de un diodo normal? Recuerda que los diodos normales, para que puedan dejar circular corriente, me estoy hablando de los diodos rectificadores, se deben de conectar en polarización directa, como la imagen que te pongo aquí arriba. El ánodo va al positivo de la fuente de voltaje y el cátodo al negativo. Bueno, a diferencia de un diodo normal, el Zener, que este es el símbolo, se conecta al revés, se conecta en polarización inversa. El ánodo va al negativo y el cátodo va al positivo, obviamente aquí mediante una resistencia, pero va al positivo. Entonces esto es polarización inversa y funciona así. Pero ¿para qué se usa un Zener? Se utiliza mucho como un regulador de voltaje, ¿sí? Mira, cuando ustedes compran un Zener, este lleva un parámetro muy importante que es el valor de voltaje VZ. Este valor de voltaje VZ en este Zener es de 8.2 voltios, ¿sí? Entonces, si tu fuente, vamos a suponer que tenemos una fuente variable, ¿no? Y vamos a suponer que le metemos 2 voltios. Aquí son 2 voltios. Con estos 2 voltios son menor que el valor de voltaje que requiere el Zener, por lo cual, si el valor de la fuente es menor que el valor del Zener, ¿qué es lo que va a pasar? El diodo no va a conducir hasta que superes el valor requerido, que es 8.2 voltios. Entonces, por ejemplo, si tu fuente es de 5 voltios, todavía no va a ser suficiente, ya que 5 voltios es menor que el valor, el parámetro VZ. Si vas incrementando el valor de la fuente, va incrementándose el valor del voltaje en el Zener, siempre y cuando no supere el valor VZ. Una vez que tú, vamos a suponer, le metes 8.2 voltios o 9 voltios, ¿qué va a pasar? Vas a superar el valor VZ, que es muy cercano a este, y va a empezar a circular una corriente por el diodo Zener. Va a empezar a circular una corriente, ¿sí? Pero en el momento que tú sigas aumentando la fuente, vamos a suponer que lo aumentas a 12 voltios, 15 voltios, 20, 25, el voltaje VZ va a permanecer constante, va a permanecer en 8.2 voltios. ¿Por qué? Porque se utiliza como un regulador de voltaje. Por más que incrementes el voltaje, el valor VZ va a quedar, el valor del diodo Zener va a quedar fijo. Aquí dice, al llegar a VZ, el diodo conduce y mantiene VZ constante aunque sigas aumentando el valor de la fuente. Pero mientras no llegues, mientras tu fuente sea menor que el valor que requiere el diodo Zener, que es VZ, ¿qué va a pasar? No va a conducir el diodo Zener y tú vas a seguir aumentando el voltaje y se va a ir incrementando el voltaje del Zener, pero una vez que superes VZ, el voltaje ya no va a incrementar. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver esto de la corriente. Vamos a ver si pasa corriente. Vamos a conectar esto primero. ¿Sí? Voy a utilizar una resistencia de 220, la que tengo aquí a la mano. Una patilla va al positivo, o sea, una patilla la voy a poner en la línea roja, la protobor. Ahí está, en cualquier línea. Y la otra patilla va al cátodo del diodo, que el cátodo es donde está la bandita, mira. Lo conecto en la misma línea y la otra línea lo voy a enviar a la línea azul de la protobor, que es donde conectamos el negativo de la batería. Ahí está, tenemos bien sencillo este circuito conectado. Vamos a meterle la fuente de voltaje y estos son casi 6 voltios, son 5 y algo. No es un valor exacto, pero... y vamos a medir corriente. Para medir corriente tenemos que abrir una parte del circuito, es decir, por ejemplo, abrimos corriente, abrimos el circuito en cualquier parte, la voy a abrir entre la resistencia y este es el cátodo, este es el ánodo, ¿sí? Voy a utilizar una resistencia más patona. Voy a utilizar esta resistencia más patona y la voy a reemplazar nada más. Bueno, aquí dice que vamos a abrir de esta patilla la resistencia. Esta patilla la vamos a levantar. Y el cátodo, y este. Ahí está, queda abierto y aquí vamos a poner las puntas del multímetro, es decir, o un amperímetro. El amperímetro tiene su de esta roja, su punta y una negra. Pues ahí vamos a poner las puntas del
multímetro. Pero vamos a poner para medir. Mira, los caimanes, ya ven que tiene punta, siempre explico esto, yo sé, chicos. Punta roja y punta negra. Y ahí ponemos las puntas de los caimanes. ¿Sí? Y los otros extremos de los caimanes van a cerrar el circuito. Van a cerrar el circuito. Vamos a poner aquí la punta, el caimán rojo, que es la punta roja del multímetro, y el caimán amarillo, que es donde puse la punta negra. Y vamos a medir corriente, pero tenemos que poner la perilla. Ponemos la perilla aquí donde dice 20 mili. Este es para el rango de 2000 micro, que es 2 miliamperios a 20 mili. Pero, bueno, voy a ponerlo por si supera los 20 mili, lo voy a poner aquí, 20 miliamperios aquí. Y no marca corriente porque tenemos que conectar el voltaje. Voy a poner estos 6 voltios. Y quiero que observen, no va a circular corriente porque no estamos llegando. Observa la corriente 0, ya que estamos metiendo 5 y algo de voltios y el voltaje VZ del Zener es 8.2 voltios. Tenemos que poner una fuente mayor. Voy a poner una fuente de 9 voltios. Nada más le pongo el portapilas aquí y quiero que observes, voy a poner los 9 voltios y ya 9 voltios es mayor que VZ. Entonces, si 9 voltios ya está superando el valor de VZ, ¿qué va a pasar? Va a haber corriente en el circuito. Observa, mira. Obviamente la perilla debe estar aquí en 20 mili. 4.35-36 miliamperios. Es la corriente 4.30 y tantos de miliamperios. Vemos que empezó a circular corriente una vez que superamos VZ, ¿sí? Entonces, esto es la corriente. Estamos viendo que circula corriente. Pero si nosotros vamos a medir el voltaje ahora, el voltaje vamos a poner la perilla aquí en 20 voltios. Para el voltaje no tenemos que abrir el circuito. Simplemente se mide en paralelo. Cerramos el circuito. Y vamos a poner una punta del caimán rojo aquí, que es la punta roja del multímetro, y el caimán amarillo aquí. Y me está pidiendo, mira, 8 puntos y feria, que es lo del Zener. Y fíjate que la fuente es de 9 voltios. Si nosotros incrementamos el voltaje, vamos a seguir midiendo en el Zener el mismo voltaje.